gusto seguirnos encontrando aquí en Ecuador en contacto, querida audiencia. Gracias por preferir los medios comunitarios de Corape. El encargo de la presidencia de la República que había dispuesto Daniel Noboa parece cambiar de rumbo. La Asamblea devuelve decreto y hoy Verónica Abad se pronuncia. Ya les ampliamos los detalles de esta y otras noticias. Ahora vamos con los principales titulares en este jueves 9 de enero. UNE presenta denuncia por mal uso de fondos públicos por parte del gobierno y asambleístas de ADN. Candidato presidencial Juan Iván Cueva entregó 10 preguntas al CNE para que se incluyan en el debate. Asamblea devolvió a Daniel Noboa el decreto sobre encargo de la presidencia y recuerda que Verónica Abad es la vicepresidenta constitucional. Ya venimos con la ampliación de la información, quédense junto a nosotros. Iniciamos de inmediato con las noticias, amigos y amigas, y atentos con este tema porque la Asamblea Nacional devolvió el decreto donde Daniel Noboa encargó la presidencia de la República a Cynthia Gelliver. Hoy Alejandro Muñoz, secretario del Legislativo, señaló que si Noboa necesita ausentarse, debe solicitar licencia. También fue claro en precisar que Verónica Abad es la vicepresidenta constitucional del Ecuador. Veamos de inmediato las declaraciones que llegan en el reporte de Nicole Mendoza. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea Nacional, acerca de la devolución que realizó el Legislativo en cuanto al decreto ejecutivo 500, en donde el presidente Daniel Noboa anunció que tomará una licencia sin sueldo para poder realizar la campaña electoral durante 3 días. Y también ante esta situación escucharemos el pronunciamiento del secretario con relación a lo que también señala este decreto ejecutivo sobre la posesión de Cynthia Gelliver, actual vicepresidenta, para que asuma el cargo de la presidencia del Ecuador. Cuando el presidente necesita ausentarse temporalmente, tiene que solicitar una licencia a la Asamblea Nacional para que sea el Pleno de la Asamblea Nacional el que conozca, debata y vote respecto a la pertinencia o no de esta licencia con mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Sin embargo, el decreto ejecutivo 500 indica que en sus motivaciones que existe una fuerza mayor o caso fortuito respecto a la necesidad de hacer campaña, de acudir a actos proselitistas y que por tanto pues él por eso se entiende como una causa de fuerza mayor, lo cual no se conduce con lo que establece el artículo 30 del Código Civil, que nos da los conceptos de lo que es caso fortuito o fuerza mayor, que inclusive el propio Código establece como un naufragio, como un terremoto, pero el hacer proselitismo político, el hacer campaña, no es una causa de fuerza mayor. Realmente sería un rompimiento constitucional, porque, como le digo, el artículo 146 de la Constitución establece claramente que la vicepresidenta en funciones es la que deberá asumir la presidencia y reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Y la vicepresidenta constitucional de la República es la señora ingeniera María Verónica Abad Rojas. No ha existido una declaratoria de ausencia temporal, no ha existido un abandono del cargo, tampoco ha presentado una renuncia y por lo tanto constitucionalmente a quien le correspondería asumir a ella. Ya los problemas legales, constitucionales o inclusive penales les pueden venir al primer mandatario tanto como a la ministra que en este caso pretende asumir como presidenta encargada. En este momento, como escuchábamos, Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea Nacional, acerca de la devolución del Legislativo que hizo al decreto ejecutivo número 500. Ante este decreto que fue devuelto por parte del Legislativo, señaló Alejandro Muñoz que el presidente Daniel Noboa ha incurrido en ciertas ilegalidades, tanto al Código de la Democracia como a la Constitución, al tomar apenas 3 días de licencia sin sueldo para realizar campaña electoral. Y también se pronunció en cuanto a la posesión de Cynthia Gelliver, actual vicepresidenta
vicepresidenta, donde el presidente Daniel Noboa anunció que su posesión se realizará la tarde de este jueves 9 de enero. Y ante esto, el secretario de la Asamblea Nacional señaló que se estaría rompiendo con la legalidad de la Constitución. Con esta información regresamos a Estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra, y sobre este tema comentarles que precisamente Verónica Abad hace unas horas anunció que hoy en la tarde brindará una rueda de prensa para pronunciarse respecto de estos últimos acontecimientos que señala han afectado al país y que son de dominio público. Aquí recordó que es la vicepresidenta constitucional del Ecuador. Seguimos con más temas, amigos y amigas, y continuando en este mismo contexto, les contamos que la consejera del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera, insiste en su solicitud a los consejeros José Cabrera y Estel Acero para que apoyen el requerimiento a la presidenta del CNE, Diana Tamaín, y que se convoque de manera urgente al Pleno para tratar un proyecto de resolución con base en el artículo 93 del Código de la Democracia, respecto a la obligatoriedad que tienen las autoridades que en su calidad de candidatos aspiran a permanecer en sus puestos y que deben pedir licencia sin remuneración previo al inicio de la campaña electoral. En la publicación que vemos en pantalla, Nájera señala: consejeros Cabrera y Acero, actúen con independencia. Ante su silencio, les insisto en mi pedido de apoyo para exigir a la presidenta del CNE que convoque al Pleno para tratar un proyecto de resolución sobre el cumplimiento del artículo 93 del Código de la Democracia. Seguimos aquí en Ecuador en Contacto y contarles también en otros temas que hoy hasta el Consejo Nacional Electoral llegó el candidato presidencial por el movimiento amigo Juan Iván Cueva para presentar un documento donde constan 10 preguntas que asegura son claves y servirán para elegir de manera informada al próximo mandatario. Cueva espera que estas sean incluidas en el debate presidencial a realizarse previo a las elecciones de febrero de 2025. Rolando Goyes nos presenta el reporte de este tema. Corape informa. Y el país integra, comentarles que el candidato por el movimiento Amigo Listas 16, Juan Iván Cueva, llegó hasta el Consejo Nacional Electoral para presentar una solicitud que tiene 10 preguntas, las mismas que espera sean incluidas en el debate presidencial. Escuchemos lo que mencionó. He venido al Consejo Nacional Electoral, al centro de la democracia, al corazón de la democracia de nuestro país, para entregar un documento a la doctora Diana Tamaín, con 10 preguntas muy simples que todo candidato a la presidencia de la República y que el próximo mandatario debe de conocer, que es unas preguntas que yo he levantado en mi recorrido por todo el Ecuador, que le interesa a la ciudadanía para tener un Estado más eficiente, menos corrupto, menos burocrático. Estas preguntas van a servir para nosotros poder elegir informados y sobre todo tener un voto responsable, porque el próximo mandatario de la República del Ecuador no puede, no debe ser un ignorante o un inepto, que es lo que nos está pasando en este momento con relación a la contratación pública, para que no pase, para que no suceda lo que ha sucedido, por ejemplo, con la contratación de los generadores que nos han dejado sin energía durante muchísimos meses, donde no pase lo que ha pasado con los militares y los policías, que no han podido contratar chalecos, cascos, armamento, cuyos procesos de contratación se han demorado y se han caído más de 6 veces. Esto va por la defensa del país, de los corruptos del pasado y de los ineptos que hoy nos están gobernando. Esto va por la defensa del Ecuador. El mandatario Noboa no ha cumplido, no ha respetado la Constitución, la ley, los reglamentos y por lo tanto el ordenamiento jurídico que establece una sociedad en paz, que establece este pacto social que lo firmamos hace muchísimos años. ¿Se puede decir que se está jugando con una cancha inclinada sobre este proceso? Por supuesto, no se ha garantizado la igualdad de participación para todos los candidatos. En este momento es inconstitucional lo que ha hecho el mandatario Noboa y él está jugando con ventaja y nosotros con desventaja. ¿No sería mejor ahí precisamente exigir el pronunciamiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral? Ya lo han hecho otros candidatos. Nosotros estamos aquí por la defensa del país para que no tengamos ineptos como presidentes de la República o autoridades que no conocen ni siquiera el Sistema Nacional de Contratación Pública. Ha señalado de la misma manera que el presidente Daniel Noboa estaría infringiendo la norma electoral al no solicitar licencia y tan solo hacerlo por 3 días, por lo cual ha pedido que el Consejo Nacional Electoral pueda hacer una aclaración sobre el tema. Con esto retornamos. Corape informa.
Y el Ecuador se integra, avanzamos con esta jornada noticiosa y contarles también que hoy jueves 9 de enero, desde la Unión Nacional de Educadores UNE, se entregó una denuncia por mal uso de fondos públicos y bienes del Estado. Así lo informó Andrés Quispe, presidente de la organización. Quispe mostró fotografías como parte de la evidencia de su denuncia. Aquí habló de asambleístas de ADN que entregaron cocinas recuperadas por el Ministerio de Inclusión y que se encuentran visitando instituciones educativas. También hizo referencia a la candidata a la vicepresidencia por el movimiento ADN, María José Pinto, de quien dijo acude a inaugurar obras. Nicole Mendoza nos presenta el reporte de este tema, así que veamos las declaraciones. Corape informa. Y el país se integra. En este momento vamos a escuchar el pronunciamiento de Andrés Quispe, quien es presidente de la Unión Nacional de Educadores y también candidato a asambleísta para las elecciones generales de 2025. Vamos a escuchar este pronunciamiento ya que acabó de entregar en la Contraloría General del Estado una denuncia por el mal uso de recursos públicos por parte de algunos funcionarios de gobierno y también de asambleístas de la bancada de ADN. La denuncia que ha presentado la Unión Nacional de Educadores se contextualiza en lo que dice la Constitución, la LOCEP, el Código de la Democracia y otras sentencias de la Corte Constitucional y leyes conexas. La sentencia de la Corte Constitucional, que tanto lo están utilizando ciertos abogados, lo que hace es establecer el periodo del presidente y de asambleístas en estos casos. No establece requisitos, presidente ni asambleístas vagos de ADN. Los requisitos para ser candidato está establecido en el Código de la Democracia y en la LOCEP. Por eso nosotros señalamos que hay evidencias de forma muy claras de cómo asambleístas de ADN entregan cocinas que fueron recuperadas por el Ministerio de Inclusión Social, incluso 2 días antes de haber iniciado el periodo electoral como tal, ya lo que es una grave infracción como tal. Asambleístas que visitan planteles educativos sin empacho alguno cuando está prohibido. Incluso la vicepresidenta acude a inaugurar obras en planteles educativos o también a dejar dádivas en planteles educativos, lo que está prohibido por la ley cuando uno es candidato. No me van a decir en el caso del gobierno que dijo que no iba a hacer campaña, que las lonas, que las dádivas está siendo financiada por los recursos de la familia Noboa, que de paso ni siquiera paga impuestos, va a invertir en su campaña electoral. Por eso la Unión Nacional de Educadores y en mi calidad de presidente de la misma organización, pero también en calidad de presidente de la UNE y de candidato a la Asamblea Nacional, presentamos esta denuncia, porque además hay algo ético, hay algo lógico. Miren ustedes, este es el informe del Observatorio Legislativo. ¿Y qué señala este informe? Que 17 asambleístas de ADN ni siquiera presentaron pedidos de información, peor proyectos de ley. Y por eso no quieren presentar su debida licencia, porque quieren que el pueblo les siga pagando su sueldo, a más de hacer uso de bienes y recursos públicos del Estado. Así es, en este momento, como escuchábamos a Andrés Quispe, quien es presidente de la Unión Nacional de Educadores y también candidato a asambleísta para las elecciones generales de 2025, acerca de la denuncia que acabaron de colocar en la Contraloría General del Estado, en donde aclaran que existe un mal uso de recursos públicos por parte de algunos funcionarios de gobierno y también de asambleístas de la bancada de ADN. Escuchábamos este pronunciamiento en donde Andrés señaló también que ante esta denuncia, que será igualmente entregada en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Contencioso Electoral, se pretende que existan cualquier tipo de investigación y también posteriores sanciones, tanto al presidente Daniel Noboa como a algunos de sus candidatos asambleístas, ya que se han realizado entrega de algunos recursos públicos como parte de las campañas electorales de 2025. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa. Y el país se integra, avanzamos en Ecuador en contacto en su primera emisión, gracias a quienes nos acompañan en este jueves 9 de enero, amigos y amigas, y contarles que desde el Observatorio Legislativo se elaboró un informe sobre la gestión de los asambleístas, entre ellos quienes buscan nuevamente obtener una curul. Entre algunos datos que compartió Roger Celi está la ausencia en las votaciones de los legisladores en el Pleno. Se habla también de quienes más faltaron, se cambiaron de partidos y también sobre el avance de los proyectos de ley en la Asamblea. Veamos los detalles que nos comparte Rolando Goyes. Corape informa. Y el país se integra. Comentarles que el Observatorio Legislativo presentó el informe de lo que ha sido la participación de los legisladores en este periodo de la Asamblea, tomando en cuenta que varios de ellos están buscando la reelección.
De lo que se desprende de este documento que presentó Roger Celi, quien es el coordinador de este observatorio legislativo, se menciona que varios de los legisladores no han presentado proyectos de ley. Algunos de ellos tienen varias ausencias y no asistencias al Pleno, y de la misma manera que poco se tiene la credibilidad sobre los mismos legisladores que hoy buscan la reelección. Escuchemos lo que dijo Roger Celi. En el informe presentamos datos no solo institucionales de la gestión del Pleno de la Asamblea Nacional, sino también datos al respecto de los candidatos a asambleístas nacionales por provincias o circunscripciones. Solo por poner un ejemplo, al respecto de quienes buscan la confianza ciudadana, una curul nacional nuevamente, vemos una tensión, un contraste. Arturo Moreno de ADN es quien más ocupó su curul con un 95% y Lucía Jaramillo de ADN en este caso ocupó su curul en un 72%, es decir, tiene un registro de ausencias de votaciones del 28%. Hay un contraste, es decir, son dos legisladores quizá del mismo partido político, pero que tienen una diferencia marcada. Y ahí por eso es el llamado a las organizaciones políticas a que depuren de mejor manera sus cuadros. Luego, si nosotros vemos, por ejemplo, la gestión de los asambleístas por la provincia del Guayas, tenemos a María Fernanda Jiménez, que ocupó su curul en un 98%, y a Javier Jurado, que es el legislador, uno de los más faltones en el Pleno de la Asamblea Nacional, que tiene un registro de ausencias en las votaciones del 40%. Es decir, de cada 10 votaciones de él no estuvo en 4 de ellas, ni tampoco envió al suplente. Fue una curul vacía. Ahí no hubo representación ciudadana. ¿Qué pasa con el resto del bloque legislativo? Bueno, en este caso nosotros tenemos un indicador que nos preocupa bastante. Todas las bancadas han presentado proyectos de ley, unas más, otras menos. No obstante, el estado de los proyectos de ley no supera el 15%. Es decir, la Asamblea Nacional nuevamente se enfoca en tramitar proyectos de ley que han estado rezagados por muchos años y no se enfoca en los proyectos de ley que se presentan actualmente y que podrían ser prioritarios. El dato es preocupante. Apenas 4 de los más de 400 proyectos de ley que se han presentado en este periodo han sido aprobados. Apenas 4, es decir, menos del 1%. Y ahí vemos que las bancadas se han esforzado en presentar proyectos de ley, pero que la aprobación es cero, es nula. Y en ese sentido, pues es un llamado de atención por 2 razones. En primer lugar, a que las organizaciones políticas piensen en presentar proyectos de ley integrales y no reformas parciales a 1 o 2 artículos. Ahí estábamos escuchando a Roger Celi, quien también hacía énfasis que es importante que desde las organizaciones y movimientos políticos se pueda hacer una depuración, sobre todo de quienes por una u otra manera han venido de un partido y se han cambiado a otro durante lo que va de esta Asamblea Nacional. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, y con esta información que llegó gracias a nuestro compañero Rolando Goyes, nos vamos a una breve pausa aquí en Ecuador en Contacto. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Corape. Medios inclusivos y educativos. Corape. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Comunitarios del Ecuador. Corape. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador.
Amigos y amigas, llegamos a la parte final de Ecuador en Contacto en este jueves 9 de enero. Invitarles a que estén pendientes de esta plataforma para que en este caso conozcan la actualización de varias de las noticias que se van dando en el país, sobre todo lo que está marcando la coyuntura y es el encargo de la Presidencia de la República. Así que invitados a también suscribirse a nuestro canal Corape Digital TV y seguirnos así en las diferentes redes sociales. Un abrazo fuerte y nos seguimos encontrando en este espacio.